Pero Dios es bueno. Amén. ¿Sí? Y ha sido un par de semanas de muchos cambios, de muchas cosas, de decisiones importantes, ¿sí? Y creo que todos estamos en un momento definitivo, ¿sí? Y momentos definitivos en tu vida son momentos que definen, ¿sí?, lo que va a venir, ¿sí?, lo que va a seguir ahora, cómo va a ser la siguiente etapa de nuestra vida, ¿sí? Y todos pasamos por estas etapas en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, ¿verdad? Cambios, transiciones, estaciones diferentes. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto que dice la Biblia, ¿ok? Primeramente voy a leer algunos versículos y después lo vamos a amarrar todo al final junto. Y en Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A quien el Hijo hace libre, que sea libre, ¿sí? El versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Y cuando la palabra nos habla de libertad, pues cantábamos, ¿no? Acerca de la libertad en Cristo. Somos libres. ¿De qué somos libres realmente? Somos libres de la esclavitud del pecado, ¿sí? El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Somos justos delante de Dios por su gracia. Somos libres de qué? Libres de la maldición. Somos libres de la enfermedad. Somos libres del dolor. Somos libres de cualquier cosa, ¿sí?, que pueda atarnos, que pueda robar nuestra libertad. Él nos hizo libres. Pero dice que si eres libre, dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo que pasa es que hay mucha gente que vive sus vidas siendo libres en Cristo, pero no experimentando la libertad. Jesús murió en la cruz. Él nos hizo libres. Él pagó el precio de nuestra libertad. Ya. Y ya no hay nada más que Él pueda hacer. Pero tenemos que ser copartícipes, como nos dice la palabra, y participar con Él y poner cierta acción a nuestra libertad, recibir esa sanidad, entenderla, creerla, ¿sí? Todos han escuchado mi ejemplo acerca de la televisión. Si te compro una televisión y te la dejo pagada ahí en Sears, tú tienes que todavía subirte al coche, ir a recogerla, llevarla a tu casa, conectarla y sentarte a verla, ¿sí? Y Jesús pagó ese precio, nos hizo libres ya, pero nuestra fe es la que nos conecta, no es la que nos paga el boleto para recibirlo, ¿sí? Entonces, si Él nos hizo libres, nosotros tenemos que actuar libres, sacudirnos cadenas de esclavitud, sacudirnos cosas o mentalidades que nos atrapan, ¿sí?, que nos mienten y que no nos dejan seguir adelante. Y eso es lo que la palabra de Dios debe hacer continuamente. Cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú te sientas en la iglesia, cada vez que tú abres tu corazón, debe ser ese momento donde dices: hoy, Señor, ¿de qué me vas a hacer libre? ¿Sí? ¿De qué voy a recibir hoy en mi entendimiento, en mi corazón, que me va a decir: tú eres libre en verdad, porque el Hijo te hizo libre, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las áreas en tu vida que Dios quiere hablar hoy? Porque si el Hijo os libertare, verdaderamente eres libre. ¿Ven? Dile al lado: yo soy libre. Yo soy libre. Okay. Entonces dile: pues sé libre verdaderamente. Ser libre verdaderamente. Vamos a ir a Hebreos, okay. 11. Y vamos a ir al versículo 27. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mira, voy a leer desde el 25, desde el 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hubo un intercambio.
¿okay? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dile al lado, yo tengo la mirada puesta en el galardón. ¿Para cuántos no saben lo que es un galardón? Sean honestos. Ok, es un premio. El galardón es un premio grande, ¿sí? Una recompensa. Entonces dice, manteniendo los ojos, la mirada en el galardón. El Señor nos habló, ¿sí? De un galardón, ¿sí? Que aunque hay un intercambio de cosas, ¿sí? Hay un galardón que es más grande y que mantengamos nuestros ojos en el nido. Lo que pasa es que a veces no entendemos las cosas porque nosotros vivimos, haz de cuenta, aquí abajo, ¿sí? Aquí en la alfombra, haz de cuenta, en lo más pequeño, en los detalles de minuto tras minuto, de hora tras hora. Pero Dios está acá arriba, fuera de tiempo, ¿sí? No sé si me puedo subir en esa mesa, pero mejor no. ¿Me entienden, no? Dios ve todo, el principio, el fin. Él es el alfa y la omega. Así que Él es todo. Él lo conoce todo. Entonces desde acá arriba lo ve. Y por eso cuando oímos su voz, Él nos puede decir, haz esto, haz aquello. Y eso es como vivimos una vida sobrenatural. Porque podemos oír su voz y Él nos previene de problemas o de situaciones que no son la mejor opción para el plan que tiene para nosotros. Entonces, a veces Dios tal vez te habla a ti cosas que no entiendes, ¿sí? O te revela algo que no entiendes. O te habla de tomar una decisión que cuesta un poco de más trabajo, que tal vez cuesta un poco de más diligencia, que tal vez cuesta un poco de más esfuerzo. Yo no sé en tu vida qué es eso, pero el Espíritu Santo habla con esa voz pequeña aquí y te dice, ¿sí? O a los jóvenes, ¿no? O tal vez a los adultos también. Cuando el Señor te dice, es fácil estar con esa gente, es fácil ir con la corriente, pero tú sabes dentro de ti que el Espíritu Santo te está diciendo, no vayas, no estés ahí, no pases tiempo allá, ¿sí? No estés con aquella persona, porque Él sabe, Él ve el principio y el final. Amén. Y cuando oímos su voz y decidimos confiar, fíjate lo que dice aquí, me encanta como dice en el versículo 27. Por la fe, ¿ok? Fe, recuérdate que no tiene nada que ver con nuestros 5 sentidos. Así que no tiene sentido. La fe no tiene sentido. La fe no es algo que percibes con la vista, el tacto, el olfato, el gusto o con tocar algo, ¿sí? No es algo que ves. La fe es algo que no ves. Entonces dice, por la fe. O sea que no tiene sentido. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. ¿Quién es el invisible? Nuestro Padre. Amén. Como viendo al invisible. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Es un poco más difícil en lo natural, pero nos sostenemos como viendo al invisible. ¿Qué te dijo Dios que hicieras? Tal vez te habló algo acerca de tu negocio. Tal vez te habló algo acerca de tu matrimonio. Tal vez te habló algo acerca de algunas amistades, ¿sí? Pero tenemos que aprender, como dice Proverbios 3, a confiar con Él con todo nuestro corazón, sin apoyarnos en lo que entendemos, en lo que pensamos que es lógico, ¿sí? Y estoy hablándote cuando Dios te habla algo, ¿sí? Cuando tú sabes esa voz pequeña dentro de ti, que dices, no la puedo ignorar. No la puedo ignorar, ¿sí? Es Dios. Amén. Muchos esperan, pues si Dios me quiere hablar, que me hable así. Hey, Juan. Dice, si Dios me habla así, entonces sí le hago caso. Mira, si Dios te tiene que hablar así, estás en serios problemas. Yo prefiero que Dios me hable quedito a que me tenga que gritar. Entonces, dice, como viendo al invisible. ¿Cómo ves algo invisible? No puedes ver al invisible, pero con nuestro espíritu sí podemos. Con nuestra fe sí podemos ver al invisible. ¿Verdad? Entonces, Egipto representaba esclavitud. Egipto representaba no libertad. Esclavitud es no libertad, ¿verdad? Más o menos lo mismo.
Es que Egipto representaba el pecado, Egipto representaba un lugar de desesperanza. No había esperanza. Cuando tú eres un esclavo, y ninguno de nosotros es esclavo, ni ha sido eso, ¿verdad? Espero. Pero un esclavo no tiene esperanza. Un esclavo es un objeto, así como tu celular. Tu celular no tiene esperanza. Lo vas a tirar. Un día u otro se va a caer, se va a romper la pantalla. No tiene esperanza ese celular. ¿Sí? Y si a tus hijos les gusta tu celular, pues menos esperanza tiene tu celular. ¿Sí? Es un objeto. Los esclavos son como objetos, no tienen esperanza. ¿Sí? Se venden y se compran y están atados y no tienen voluntad propia y trabajan y trabajan y trabajan hasta el límite máximo sin esperar o poder recibir ningún tipo de recompensa porque siguen siendo esclavos y el día que mueren son desechados como un objeto. ¿Sí? Entonces no son, Egipto representa esclavitud, Egipto representa que no hay libre albedrío, que no hay voluntad propia, somos simplemente son robots. ¿Okay? Eso representa Egipto. No hay esperanza y no hay libertad. Pero ¿cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios era sacarlos de Egipto y liberarlos. ¿Okay? Y conocemos la historia, y si has visto la historia o la película, sabes que a través de una serie de cosas milagrosas, Dios los libró y los sacó de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Amén. ¿Sí? Todos saben que la tierra prometida es algo bueno, ¿verdad? La tierra prometida es algo bueno. Entonces, Egipto puede representar etapas de nuestra vida o cosas en nuestra vida que nos atan, que nos quitan nuestra habilidad de escoger. Egipto manipula, ¿sí? Egipto, haces lo que te dicen que hagas en Egipto. Entonces, Egipto representa esa falta de derechos de poder escoger. La ley es igual, la ley ata a uno, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que el plan de Dios? Pues sacarlos de Egipto. El plan de Dios es que no estemos en esclavitud, sino que estemos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, que nos da libertad de escoger y que nos da el Espíritu Santo dentro de nosotros para guiarnos en todo lo que hacemos. ¿Están ahí? Amén. Entonces, muchas veces en nuestra vida vamos a salir de Egiptos, ¿ok? Tal vez es algo grande, tal vez al principio cuando conociste al Señor, pues saliste de Egipto, que era el mundo, y viniste a conocer a Jesús y empezaste a probar la tierra prometida. Pero hay áreas en nuestra vida a veces donde todavía tenemos una mentalidad egipcia, ¿sí? O cosas que nos atan, que nos esclavizan, y Dios nos quiere liberar de eso y quiere levantar esas cosas de nuestra vida para que tú puedas llegar y obtener la tierra prometida en todas las áreas de tu vida. Para que tengas un matrimonio de la tierra prometida, para que tengas una familia de la tierra prometida, para que tengas finanzas de la tierra prometida donde fluye leche y miel. Amén. Leche y miel. O dólares, como quieras. ¿Sí? Representa abundancia. Amén. Representa provisión. Pero ¿qué pasó? Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, pues ahí van todos, ¿no? Tuvieron que pasar por el desierto, ¿sí? Y el desierto representa una transición, ¿ok? Vivimos en un desierto literalmente aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y sabemos que el desierto a veces no nos pinta la mejor cara y nos achicharra con el sol y nos seca y nos deshidrata. Y el desierto es incómodo. Pero para llegar a la tierra prometida tuvieron que cruzar un desierto. Oh, pastor, pero ese desierto toma 40 años. No, de hecho el desierto toma un par de semanas nada más. El viaje de Egipto a la tierra prometida no debía haber durado 40 años. Debía nada más haber durado lo que tomaba en llegar de ahí a allá, ¿sí? Que era un viaje de un par de semanas, creo, no estoy exactamente seguro, pero no era así de largo, ¿sí? En 40 años yo creo que lo pudieron haber dado unas vueltas al mundo, ¿sí? Pero ellos estuvieron en el desierto, y cuando estudiamos la razón por la que estuvieron en el desierto es porque no confiaron en Dios, porque no le creyeron a Él, y como no le creyeron, no le obedecieron, ¿sí? Porque dice la Biblia que cuando salieron y estaban en el desierto, empezaron a quejarse y a murmurar, y a decir, Moisés, ¿por qué nos trajo aquí? ¿Qué está haciendo con nosotros? Entonces el desierto es incómodo, en cierta manera, ¿sí? Porque
es algo diferente. Y muchos decían, ¿por qué nos trajiste al desierto, Moisés? Regrésanos a Egipto, al menos allá comíamos carne. ¿Sí? Y habían perdido la noción de que allá eran esclavos y ahora eran libres. No sé si cuántos de ustedes alguna vez han comenzado o han tenido su propio negocio, ¿sí? Pero cuando pasas de ser empleado a tener tu propio negocio, es un cambio. Haz de cuenta que sales de Egipto, que representaba el supervisor, ¿no? Y te decían qué hacer, y bueno, ok, está bien, no todos los trabajos son así. Pero haz de cuenta que sales de ahí y ahora tienes libertad. Tu tiempo es tuyo. Pero para comenzar un negocio requieren muchas cosas que antes no necesitabas tú hacer. ¿Sí? Entonces, de hecho, cuando tú tienes tu propio negocio, al principio es mucho más trabajo. Al principio hay que preparar muchas cosas. Tú eres dueño de tu tiempo. Pero ¿por qué alguien empezaría su negocio? Porque tienen sus ojos en un galardón. Amén. ¿Sí? ¿Y cuál es ese galardón? Pues es un mejor galardón que el que te pagaban cada 2 semanas allá. ¿Sí me sigues? Toma tiempo el establecerlo y pasas por un tiempo de transición, un desierto, que es incómodo, que tienes que trabajar más de lo que antes trabajabas, pero una vez que llegas a la tierra prometida y estableces un sistema, entonces empieza a fluir la leche y la miel. ¿Están ahí? Amén. Pero ¿qué pasa? Eres libre, ¿verdad? Tú decides, tú escoges. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo y que vayas a empezar un negocio, no estoy diciendo eso. Pero tú me entiendes, ¿sí? Y así son los desiertos en nuestra vida. A veces uno tiene que salir de su comodidad para hacer lo que Dios le llamó a hacer y pasar por un pequeño desierto. Miren, cuando yo dejé la fiesta en la escuela, yo sabía que el galardón de Dios, el llamado de Dios y el premio de Dios para mi vida era mucho más grande, ¿sí?, que tener amigos que estaban en la alta sociedad, ¿sí? Y el poder decir que soy amigo de tal y tal y agarrar valor de eso. Entonces yo sabía que Dios tenía un galardón más grande para mí. Pero cuando primero tuve que dejar Egipto y cortar todas esas amistades y cortar y hacer un cambio drástico y decir no más, ¿sí? Porque no puedes estar yendo a Egipto, a la tierra prometida, al Egipto, en la tierra prometida, ¿sí? No es fácil, te daña. Entonces hubo un cambio, hubo un fin, ¿sí? Dije, ok, pero hubo un desierto también, porque no tenía otros amigos. Y estaba en mi casa, rascándome la cabeza, los fines de semana. Pero ¿sabes qué? Dios trajo amigos, Dios trajo gente alrededor mío. Y así pasa, a veces salimos de relaciones que no son buenas, relaciones que no son la relación que Dios tiene para ti o para mí, ¿sí? Y pasamos por un desierto, un tiempo de incomodidad, ¿sí? Hemos oído historias de tantas mujeres, y seguro tú has oído historias de mujeres que a veces son abusadas o que están en una relación de maltrato con un novio que las maltrata, pero el novio tiene coche y el novio tiene casa, entonces es cómodo estar ahí, pero estás como un esclavo. No tienes libertad. Y después vienen y hablan y nos decimos, tienes que salir de esa situación. Dios no quiere que estés, Dios tiene algo bueno para ti, tiene un galardón grande para tu vida. Tienes que dejar esa situación y dejar de regresar a esa persona. Y salen, y por un momento, y se encuentran en un desierto, se encuentran en cierta soledad, se encuentran en cierta angustia, incomodidad, inseguridad. Y tristemente, a veces vemos que regresan otra vez a ese mismo lugar, esa misma esclavitud, a esa misma relación de maltrato, ¿sí? Pero familia, tenemos que aprender a cruzar esos desiertos de una vez por todas y llegar a la tierra prometida que Dios tiene. Ser fieles, ser firmes, confiar, obedecer como viendo al invisible. Amén. Romanos 6, bueno, no sé cómo ando de tiempo, así que, bueno, ya vi. Romanos 6,
¿Saben qué? Vamos a Números. Perdón. No tengo tiempo de ver todas esas escrituras. Y vamos a ir a Números y vamos a hablar de la tierra prometida. ¿Okay? La tierra prometida representa una esperanza de gloria. Números capítulo 13. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Que el Espíritu Santo te hable hoy. ¿Cómo se representa esto en tu vida? ¿Sí? Números 13, versículo 27. Dice, lo que pasó aquí les voy a decir, mandaron a 2 espías a checar la tierra prometida. Están en el desierto y mandan a 2 espías, uno de cada tribu. Les dicen, vayan a ver la tierra prometida, a decirnos qué onda, a ver cómo está. ¿Sí? A ver si va a estar fácil, si va a estar difícil, si entramos caminando o qué hacemos, ¿no? Entonces dijeron, vayan a ver la tierra prometida. Y aquí están, fueron 12 y los 12 regresaron y este fue el reporte. El reporte de los 12 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra, pero, ese más significa pero, está muy bien el galardón, ya vimos el galardón, realmente Dios no nos mintió, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. A los hijos de Anac. ¿Quién sabe qué fama tienen ellos? Eran de gigantes, ¿sí? Entonces, los hijos de Anac eran gigantes. Dice también, Amalek habita el Negev. O sea que esta gente tenía reputación. Y dice, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, ¿qué tipo de reporte crees que estaban dando aquí, no? Dijeron, sí, el premio muy grande, sí, Dios es bueno, Dios quiere darnos leche y miel, yo sé si va a ser bueno, pero está difícil, está dura la cosa, porque ahí están los del cartel de acá, los del cartel de acá, la mafia de allá, los rateros de allá, tienen ciudades fortificadas, ¿sí? O sea, sí está buena, pero está imposible, prácticamente, un reporte negativo, pero, y se les había olvidado, todo, fíjense, en este momento ellos tenían un historial de milagros y de ver la mano de Dios de una manera que jamás en la Biblia nadie más ha visto de esa manera, de esa grandeza. Todas las plagas que cayeron sobre Egipto, ellos las vieron, cómo Dios movió su mano sobre Egipto y cuando ellos salieron, cómo Dios abrió, todos ellos pasaron en seco cuando el mar se abrió. Y todos ellos pasaron así, viendo pues una pared de agua para allá y una pared de agua para allá, y tal vez veían como un acuario los peces que llegaban así. Todos ellos tienen memoria de estas cosas, de lo que Dios hizo, algo sobrenatural, ¿sí? De los milagros que Dios había hecho, de la presencia de Dios que estaba con ellos de día y de noche, en la nube y en la zarza. Entonces dice, Caleb hizo callar al pueblo, porque estaban hablando un reporte negativo. Les dijeron, vayan a ver la tierra. Y dijeron, sí está bien, pero, y a veces así hacemos en nuestra vida. Sí, un nuevo negocio, está bien, pero, ¿no? ¿Qué tal que no? Pero está difícil, pero la competencia. Pero ¿quién te dijo? Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Diferente actitud, ¿verdad? Diferente respuesta. Dijo, vamos, porque vamos a poder más nosotros que ellos.
pero tuvo que hacer al pueblo callar. Dijo, si no tienen nada bueno que decir, quita un pitillo y a tragar saliva. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿En dónde tenían sus ojos los 10? En lo natural, en los 5 sentidos naturales, lo que podían ver, lo que podían sentir, el tamaño de los gigantes, la fuerza de los muros, las ciudades, la organización que tenían ellos, ¿sí? ¿En dónde tenían sus ojos puestos? En las cosas naturales, en las cosas terrenales, no en la voz de Dios. ¿Dónde tenía sus ojos puestos Caleb? En lo que Dios les dijo que hicieran. Amen. En la voz de Dios, en la instrucción de Dios, en lo que Dios les prometió, en lo que Dios les dio, de donde Dios los sacó, y no olvidó sus beneficios. Y le dice, hizo callar al pueblo y les dijo, subamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amen. Versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. El 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, fíjate bien, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto es muy importante. Ellos se vieron como langostas y los vieron a ellos como gigantes, ¿sí? Como tú te ves, ellos te ven. Este es un principio fundamental. Como tú te ves, los demás te ven a ti. En la escuela, en el trabajo, en tu matrimonio, ¿sí? ¿Cómo te ves? ¿Te ves en tus propias habilidades? ¿En tu propio intelecto? ¿O te ves como Dios te ve? ¿Sí? Porque como tú te veas, así te ven los de alrededor tuyo. Como tú te ves, así te van a ver los demás, ¿sí? Si una muchacha entra en una relación de noviazgo y si tiene una baja autoestima y se ve así, así se va a ver, así la van a ver y así la van a tratar. Si tú llegas a una entrevista de trabajo y te ves, pues no soy muy inteligente, pues no soy muy bueno, y te ves inseguro, así te van a ver inseguro. Como tú te ves, los demás te ven. ¿Y cómo es la mejor manera de vernos? Como Dios nos ve. Amén. No estoy diciendo que te inventes una manera de verte, ¿sí? O que te convenzas de que estás guapo cuando no estás guapo. Te estoy diciendo que te veas como Dios te ve. Porque la manera en la que Dios te ve es la mejor manera. Él te ve fuerte. ¿Sabes a quién? Te voy a decir. ¿Sabes cómo te ve Dios? Dios ve a Cristo. Cuando Él te ve a ti, Él ve a Cristo. Aleluya. ¿No me creen? La Biblia dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Aleluya. Por eso es que puedes venir a la casa de Dios. Por eso es que puedes venir a la iglesia, aunque te hayas portado mal la noche anterior y hayas metido la pata y te equivocaste, hiciste algo o algo pasó y no fuiste perfecto en esta semana. ¿Sabes qué? Por eso puedes venir a la casa de Dios, porque Dios no te ve a ti, Dios ve a Cristo que vive en ti, ¿sí? Y Él no está interesado en los errores o las acciones que puedas cometer, porque somos imperfectos, somos humanos, pero Él está interesado en que tu corazón esté abierto para venir a Él y decir, Señor, cámbiame, ayúdame, arréglame este. ¿Sí? Aleluya. Eso es lo que Dios está buscando. Dios quiere tu corazón, Dios quiere poder entrar ahí y cambiarte y hablarte a ti y decirte a ti, aquí vamos para acá, confía en mí. Yo sé que las cosas se ven diferentes, pero confía en mí. ¿Sí? Es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de vernos? Es como Dios nos ve como sus hijos, como realeza, ¿sí? Tan valiosos que el mandar a Jesús a morir en la cruz fue por ti, ¿sí? Amén. Tú vales la pena a Dios, ¿sí?
tanto que mandó a su Hijo Santo a morir por Aleluya. nosotros cuando aún éramos pecadores. Entonces, ¿cómo te ves a ti? Ellos se vieron como enanitos, como langostas, y los veían a ellos como gigantes, y dijeron imposible. Pero Caleb mantuvo sus ojos en Dios y en la grandeza de Dios, y vio a Dios más grande que a ellos. Amén. ¿Sí? Yes. Así que no importa lo que venga, tú tienes que ver a través de los ojos de Dios. ¿Sí? Porque cuando vemos a través de nuestros ojos, ahí ya perdimos. La Biblia dice en Salmos, dice, magnificad al Señor, engrandeced su nombre en alto, hazlo grande, para que puedas ver como Él ve. Y cuando ves como Él ve, entonces tienes la actitud correcta, no hay queja, no hay desánimo. ¿Por qué? Porque estás viendo a través de sus ojos y no de los tuyos. Amén. Entonces, Dios no quiere que nos quedemos en el desierto. El desierto no es el plan de Dios. El desierto simplemente es un camino de transición entre Egipto y la tierra prometida. Es todo. ¿Sí? En el desierto requiere que confiemos y que veamos a Dios como el invisible. ¿Sí? Amén. Que ahí pongamos nuestros ojos en ese galardón. Y sabes, cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Él, hace que el viaje sea más rápido. ¿Sí? Hace que el viaje sea más corto. Así que, ¿qué está habiendo de transición en tu vida? ¿Cuáles son los cambios que está habiendo en tu vida? ¿Sí? En tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en lo que sea. ¿Qué es lo que sea? Tienes que verlo a través de los ojos de Dios y escuchar la voz de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Sí? ¿Cómo te está dirigiendo el Señor? ¿Para dónde? ¿Sí? Tal vez es un tiempo de transición en tu vida personal, o en las amistades que tienes, o en los hábitos que tienes, ¿verdad? A veces es difícil dejar un hábito, pero un hábito malo puede representar a Egipto, porque es un hábito que te tiene atado. Tal vez todavía tienes problema con el alcohol y de vez en cuando tomas, y es un área de Egipto, es un área de esclavitud en tu vida que todavía tiene un jale, una cadena atada a tu vida, pero no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que confiar en el Señor, vernos como Él nos ve, y dejar que nos lleve fuera de ese Egipto a la tierra prometida, que es una tierra libre. ¿Sí? Su gracia tiene poder para liberarnos de cualquier cosa que tenga cadenas atadas a nuestra vida. Tal vez es ofensa, ¿sí? Y te cuesta mucho trabajo, pero esa ofensa es una parte de Egipto que todavía te tiene agarrado, todavía te tiene, ¿sí?, ofendido, te tiene molesto. Entonces tenemos que dejar eso y confiar en el Señor. No tiene sentido, ¿verdad? Pero tenemos que dejar y ir por ese desierto y llegar a nuestra tierra prometida. Ese sí es el plan de Dios para nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar y después de orar tenemos un par de anuncios. Pero quiero orar antes de esto. Quiero que Dios hable a tu corazón en este momento y que Él te diga áreas, cosas en tu vida. ¿Cómo aplica esto a tu vida ahorita? ¿Sí? ¿A qué nivel aplica esto a tu vida? ¿Y cómo lo puedes implementar hoy? Así que cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas hoy a lo profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, yo te pido que tú traduzcas este mensaje en la situación o situaciones de la vida de cada persona aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud de Caleb, el espíritu que había en Caleb, Señor, a ver las cosas como Caleb las vio, Señor, que te veía a ti grande sobre todas las cosas. En ninguna enfermedad o dolor, Señor, que queremos siempre verte a ti más grande que cualquier dolor o cualquier problema físico, Señor. Y te ponemos a ti en ese lugar y te vemos a ti y vemos a través de tus ojos. Así que, Espíritu Santo, habla a cada uno ahora mismo, Señor. Danos fuerza y valentía, Señor, para pasar por los desiertos en nuestra vida, Señor, que tenemos que pasar, que tenemos que cruzar, porque no queremos vernos en Egipto otra vez. Queremos mantener nuestros ojos en el galardón que tienes para nosotros. Así que yo te doy gracias, Espíritu Santo, y te pido que toda la verdad sea sellada en nuestro corazón
para siempre, que nuestras vidas hoy sean cambiadas por la verdad que nos hace libres. Porque si tu Hijo nos hizo libres, Jesús, si tú nos hiciste libres, queremos ser libres verdaderamente. Y Espíritu Santo, yo te pido que laves en la sangre de Jesús todo lo que no es verdad, Señor, o toda mala interpretación, Señor, que no es verdad que hayamos obtenido, Señor. Lávala en la sangre de Jesús, que solo la verdad reina en nuestro corazón.